materia, si usted estuvo el domingo pasado, si usted le presta atención, ustedes se puede dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios, dice acá, amén, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto me da una noción a mí de que Pablo en el contexto de este capítulo se está refiriendo a los dones. Y si usted lee los versículos, usted se da cuenta que él forma allí una controversia entre el hablar en lengua, entre el profetizar, que estos son dones dados a la iglesia. Sabemos todo que lo que es dones, amén, un don es un regalo de Dios. Y la Biblia enseña que aún los hombres nacen con dones. Amén. Te bendecimos. Pero cuando usted empieza a leer el contexto del capítulo, usted se da cuenta que más allá que el hablar en lengua, amén, Pablo está corrigiendo a la iglesia de los Corintios porque había algún desorden, y en esta ocasión era con el hablar en lenguas. Amén. Y yo quiero tocarle a usted el versículo, por ejemplo, el 4. Si usted va allí conmigo, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire la información que está dando acá. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y eso me impacta a mí porque en Efesios 4, atienda, en Efesios 4, 11, 15, allí habla de los ministerios. Amén. Y dice que los ministerios son dados para la edificación de la iglesia. ¿Qué entendemos por edificación? Está hablando de construir, está hablando de construcción, de empezar de cero y llevar una construcción hasta su terminación. Amén. Es decir, que entonces los dones, los ministerios, entendemos que número uno son para la edificación, para la construcción, para el desarrollo, para el crecimiento, para la madurez de la iglesia. Amén. Vuelvo a repetir el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Esta palabra aquí, cuando termina diciendo que edifica a la iglesia, esto quiere decir que el problema estaba, o la indisciplina, cuando el pueblo de Corintio se reunía, amén, para escuchar la palabra de Dios, que es cuando somos la iglesia, amén. Cada uno de ustedes forma parte del cuerpo de Cristo, lo que conocemos por iglesia, y cuando nos reunimos, somos la iglesia de Cristo. Amén. Todos somos parte cada uno, dice la Escritura, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Él siendo la cabeza, pero usted y yo cuando nos reunimos somos la iglesia. Amén. Ahora está diciendo que la indisciplina estaba en ¿dónde? Según este versículo nos está enseñando que cuando se reunían como iglesia, allí estaba la indisciplina. Amén. Formaban el alboroto, todo lo que usted vio el domingo pasado y lo que va a ver hoy. Si usted va al versículo 5, dice así: así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis. Por segunda vez, Pablo está diciendo, está exhortando, está enseñando que es mejor profetizar que hablar en lengua. Ahora miren, si enseñamos el domingo pasado y el antepasado que el hablar en lengua es la confirmación, según los pasajes que le di, amén, es la confirmación de que vino el Espíritu Santo, amén. Ahora Pablo está diciendo que el profetizar es mejor. ¿Por qué? Porque él allí, si usted lee los versículos, él da la enseñanza del por qué. Porque si entra un indocto, los oye hablando en lengua, dice, ustedes están locos, amén. Pero es mejor una palabra que se entienda a una palabra que no se entienda, que no edifique. Todo eso lo vimos el domingo pasado. Si usted tiene alguna duda, al final del tiempo se puede sentar conmigo y compartimos. Amén. Dice el 12. Es más, que vamos a leer el 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación,
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y doctrina, lo vimos el domingo pasado, que es enseñanza. Y por aquí podemos deducir que entonces Pablo lo que está enseñando, para mí, para mi entender, amén, es que cuando estemos en el tiempo de la palabra, lo más lindo, lo más correcto, es que el pastor le predique a usted con el lenguaje que sabemos todos, que conocemos por el español. Amén, porque si yo les predicara a usted en otras lenguas, ahora yo empezar a hablar en lengua, usted se queda sin edificación. Amén. Su espíritu puede ser edificado, porque si usted lee los otros versículos, se dice que oramos en el espíritu y que oramos con el entendimiento. Amén. Pero su entendimiento quedaría sin ser edificado en esta mañana. Amén. Vamos al 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Amén. Estoy en el 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente aparece la palabra edificación, aparece la palabra iglesia. ¿Por qué le toca ahora a esta iglesia aquí y esta iglesia que vimos en el versículo 4? Porque esto da confirmación a que el desorden estaba ocurriendo cuando se reunían como iglesia. Y cuando usted y yo nos reunimos como iglesia, número 1 es para darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho con nosotros. Número 2 es para alabar su nombre. Y número 3 es para escuchar su palabra. Amén. Y aprender de su palabra. Y que su espíritu nos llene, nos renueve, nos dé nueva fuerza y todo lo que usted ha experimentado cada vez que usted se congrega en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al 19. Dice acá, leemos el 17, dice, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Esto está hablando del hablar en lengua. Amén. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Y cómo se enseña acá si no es a través de la predicación? Del tiempo de la predicación. ¿Qué 10.000 palabras en lengua desconocida? Amén. Todo esto confirma lo que le he estado hablando. Amén. Que de nada sirviera ahora en el tiempo de la palabra, de enseñar, de predicar la palabra. Yo se la dé a usted hablando en 10.000 lenguas. Usted se va a quedar sin edificar su entendimiento. Amén. Y hoy vamos a estar compartiendo rapidito del 20 al 33. Amén. Dice acá. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la maldad, pero maduros en el modo de pensar. Dice el 21, y la ley está escrita, y en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mire, porque la palabra ahora aquí, porque ahorita me estaba corrigiendo, porque si yo estaba hablando en lengua y entraba algún indocto, algún incrédulo y me oía hablando en lengua, dice, esto es tan loco, esto es tan ebrio. Ahora me está diciendo aquí que si entra alguien, un incrédulo, me oye hablar en lengua, dice que esto le sirve por señal. Pero la profecía nos sirve a usted y a mí. Vamos a seguir leyendo. Dice el 23. Si pues toda la iglesia, parece de nuevo el nombre de la iglesia, o la palabra iglesia, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán, estos están locos. Amén, lo que les decía ahora mismo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire lo que está queriendo enseñar. Está diciendo que si entra algún indocto, alguien que no cree,
y nos oye hablando todo en lengua, nos va a decir lo que le dije ahorita: ustedes están locos, están ebrios. Pero si entra alguien y nos oye profetizando, es probable que entre lo que estemos profetizando o declarando por la palabra de Dios o por el Espíritu de Dios a través de su palabra, amén, puede ser que lo que estemos hablando, predicando o profetizando, salga a la luz algo de lo que hay en el corazón de la persona que entre. Y dice que entonces, dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Yo le traigo un ejemplo. Dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. No sé, algunos si recuerdan, y hace poco estaba hablando de este testimonio, a alguien lo estaba compartiendo. Un miércoles, un culto de jóvenes, viernes en la noche, que vino un muchacho, un tal Michel, se sentó por allí, amén, y el culto empezó, creo que prediqué yo algo así, al final ministramos. Fíjese, mire esto, cuando yo empecé a ministrar, el muchacho se paró aquí, yo no sentí en ningún momento por el Espíritu de Dios ministrarle, creo que vino alguien, le ministró, oró por él, pam, 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 pam. Mire, después yo le dije a la persona que le había puesto la mano y le ministró, no creo que estuviera correcto ponerle la mano, porque lo que yo vi que ese muchacho traía arriba estaba fuerte. Bueno, pasó todo eso. Yo me quedé un poco inconforme porque, aunque vaya, vamos a decirlo así, no esté preparado y no tenga la unción, yo soy atrevido. Amén. Pero no sentí de parte de Dios ponerle la mano a este muchacho. Y cuando ya se está acabando el culto, que ya están haciendo la oración para despedir, el Señor me hace levantarme de donde estoy sentado, que estaba por allí. Y le digo, dice el Señor, así, 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 así. Eso es profetizar. Así, 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 así. Para la confirmación que venía de parte de Dios, de lo que yo le dije al muchacho. Ese testimonio está en internet, usted lo puede buscar allí, en la página de la iglesia, y usted lo puede ver. O en el canal de YouTube también debe estar. Amén. El muchacho se para y dice así. Yo lo voy a decir a la luz de la palabra. Yo creo que ese día el muchacho dijo, verdaderamente Dios está entre ustedes. Amén. Porque entre lo que yo le dije, el muchacho salta y dice, ayer me despedí de toda mi familia. Me iba a quitar la vida, pero me acordé de la invitación que Levi me hizo para que me congregara con ellos. Y ya por último, antes de quitarme la vida, decidí venir a la iglesia. Y pastor, cuando yo saliera de aquí, yo iba a quitarme la vida. Denle un aplauso al Señor por esto. Esto se lo estoy diciendo para que usted vea lo que está enseñando Pablo. Si yo me hubiera dirigido a él y hubiera hablado en lenguas, si no hubiera tenido la interpretación que lo vimos, se queda sin edificar. Amén. No es edificado el muchacho. Y el muchacho, gracias a Dios, ese día no se quitó la vida. Amén. Por eso Pablo está exhortando que es mejor el profetizar. Y profetizar es predicar, es anunciar el evangelio a través de la palabra de ciencia, de conocimiento. El Señor te muestra el presente, el futuro, la situación que está viviendo una persona. Y cuando usted llegue y le dice a una persona, dice el Señor así, es esto, así, 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 así. Casi siempre cuando viene de parte de Dios y hay una situación crítica que la persona está pasando, no sé el por qué, nos va enseguida por el llorar. Y más cuando vemos que es la confirmación de parte de Dios. Por eso dice que se tira al piso, postrado, adora a Dios, le da la gloria a Dios. Y dice, verdaderamente Dios está entre nosotros. Amén. Dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunáis cada uno de vosotros, mire esto, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, que es a donde yo quiero recalcar, porque hay muchos que han enseñado que no se puede hablar lengua, y eso está incorrecto, y lo vimos el domingo pasado y el antepasado. Sí se puede hablar en lengua, amén. Porque hay por allí
enseñanzas que a raíz de esto han dicho, no se puede hablar en lengua. No. Como dijo alguien, todos los extremos son malos. Si empezamos todos a hablar en lengua, que es lo que Pablo estaba corrigiendo allí en la iglesia, se ve un desorden. Amén. Pero si prohibimos el hablar en lengua, está incorrecto a la luz de la palabra. Porque mira ahora lo que está diciendo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo. Salmos son los cánticos, las adoraciones. Tiene doctrina, doctrina es enseñanza. Tiene lengua. Tiene revelación. Revelación es lo mismo que le estaba diciendo cuando usted se para delante de un hermano y le dice, Dios me mostró esto. Amén. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación de ¿quién? De la iglesia. Amén. Porque no podemos creernos que somos superhéroes o superdotados porque Dios no use a través de cualquier don de estos. No, porque estos dones son sencillamente para la edificación de la iglesia. Y usted los tiene. Si usted todavía no los ha visto, usted los tiene. Si todavía no se le ha manifestado, si todavía usted no sabe conducirse por los dones, usted los tiene. Pídale a Dios que se lo confirme. Pídale a Dios que los saque a la luz. Amén. Pero usted los tiene y son para la edificación de la iglesia. Amén. Seguimos. Mire el 28. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿A qué se está refiriendo? Dice el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Usted se imagina que nos pongamos todos aquí a profetizar, no se entiende nada. Ahora, ¿qué es lo correcto? Por eso ahorita antes de empezar a predicar le dije, ¿usted tiene alguna palabra de parte de Dios? ¿Dios le ha revelado algo en el tiempo que estamos aquí? Amén. Sí, yo tengo una palabra de parte de Dios. Dice el Señor esto, como el miércoles en la noche. La hermana Yani, que fue la que dirigió, fue el miércoles, ¿no? Tengo una palabra de parte de Dios. Dice el Señor que no te aparte. ¿Cómo era? Había alguien que se quería ir porque ya como que no aguantaba más. Amén. Y el Señor le dijo que soportara, que Él estaba con él. Amén. Y que no se fue. Nosotros tenemos un gran problema, los seres humanos, y es que no sabemos esperar. Y la primera escuela de nuestro Señor Jesucristo es la paciencia. Porque después que aprendamos paciencia, usted y yo vamos a estar aptos para toda buena obra. Amén. Dice el 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Es decir, está dando cómo debería ser el orden. Amén. Yo estoy profetizando. Si ahora a él Dios le revela algo, va a decir algo, él debe de esperar a que yo me calle. ¿No? Levantar la mano, siempre sujetándose al que está parado acá al frente. Sí, a ver, sí, ahora yo va la palabra. No, mira, no, el Señor me mostró esto mientras estaba sentado, mientras estaban cantando. Tengo una palabra de parte de Dios. Amén. Me quedé en el 31. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Yo con esto siempre he enseñado, con esta porción, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Siempre lo he enseñado así. Amén. Dios no es loco. Amén. Dios no forma un desorden y el espíritu se sujeta a usted. Dios le da una palabra a usted. Si usted quiere la dice o no la dice. Si usted quiere se para y revela lo que Dios le reveló. Y se sujeta a usted. Y perfecto. Amén. Y yo siempre lo he dicho así. Cuando yo estoy en un lugar, Dios me da una palabra o me da lo que sea. Yo siempre le he dicho así. Y siempre ha sido así. Es conmigo. Con usted Dios puede tratar de otra manera. Amén. Señor,
si eres tú, número uno, para yo tener la confirmación que viene de parte de Dios, mándame a llamar, mándame a buscar. Miren, en una ocasión en la congregación donde yo pertenecía, en un martes en la mañana en ayuno, yo estoy muy sentado allí, concentrado, con los ojos cerrados, y el Señor me está dando una palabra para la congregación sobre la oración en la madrugada, y el líder que está parado al frente me dice, Michael, y yo estaba deleitándome en lo que Dios me estaba diciendo, que yo cuando reaccioné era como que estaba así en un letargo, así, en un éxtasis, y reaccioné porque oí ya varias veces Michael, ¡pum! Ven para que ores. No sé por qué me mandaron a orar. Le dije, aquí está. Amén. Dije, ¿usted me da permiso para ayudar una palabra? Me dijo, sí. Dice el Señor esto. Aquello fue tremendo. Allí cayó la gloria de Dios en un momentico. Puf, por lo que yo estaba diciendo, lo que estaba revelando de parte de Dios. Amén. Seguimos. Estamos en el 32. Y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Oiga esto, mi hermano, y para eso nos congregamos, para aprender de la palabra. Y aunque los domingos ministramos, casi siempre yo predico en forma de enseñanza. Amén. Mire esto, vuelvo a repetirlo, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Mire, el otro día una pastora, nosotros fuimos a su casa, la visitamos, y ella muy preocupada me dice, pastor, a mí me pasa algo, yo estoy como que una palabra que le dieron le había robado la paz. Y dice, ¿usted se acuerda que el día tal evento, tal pastor se acercó a mí, me puso la mano, y qué fue lo que le dijo? Como que se preparara, que lo que venía era un carro le iba a pasar por arriba. Un carro le iba a pasar por arriba, que se iba a caer por un barranco, no sé, algo así. Y esto empezó a provocar en esta pastora intranquilidad, le robó el gozo, le robó la paz. Mire lo que está diciendo aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y todo lo que viene de arriba de los cielos, toda dádiva, todo un perfecto, viene del Padre de las luces. Y todo debe de provocar paz en usted. Ahora, yo hago aquí un análisis. Si usted y yo andamos mal delante de Él, andamos sacando el piecito, haciendo cosas que usted sabe que ya alcanzó el conocimiento por la palabra, que están incorrectas, amén, usted sabe que en cualquier momento Dios lo va a corregir. Amén, usted lo sabe, y que en cualquier momento le va a mandar el profeta y le va a decir, dice el Señor que tal error, tal situación, que te apartes. Y esto de por sí te roba enseguida la paz, el gozo y todas estas cosas. Pero detrás siempre tiene una palabra de aliento. Amén. Pero no temas porque yo voy a estar Amén. contigo. Amén. Ahora, aquí estamos hablando del hablar en lengua y del profetizar, porque no podemos sacar esto del contexto en el que está hablando. Y cuando se está refiriendo aquí, pues Dios no es Dios de paz, sino Dios de confusión, yo creo que se está refiriendo al momento de que usted le den una profecía, le den una palabra de parte de Dios, como le pasó a esta hermana, creó confusión en ella. Y como ahora mismo me estaba confirmando la hermana, aunque usted y yo estemos en indisciplina, Dios siempre va a mandar una palabra de arrepentimiento, de exhortación, de reprensión, pero al final te dice algo que te va a llevar a la paz. Por ejemplo, puede ser que no sé, ahora no me viene así nada a la mente. Algo, algún conflicto, algún problema que usted está pasando, algún pecado, algo, no sé. Y el Señor te manda la palabra, ya sea a través de la prédica, ya sea a través del hermano, de la profecía, amén. Y Dios te habla, pero al final siempre, como Dios es un Dios de paz y Él quiere la paz para ti, para mí y para esta humanidad, amén, siempre va a venir esa palabra de exhortación a la paz. Amén. Dios siempre te lo va a poner así. Si tú sigues por ese camino ancho, por el que se van muchos, al final es un camino de perdición. Pero si usted sigue el estrecho, por el que lo encuentran poco, al final tiene la corona de justicia reservada. Amén. Amén. Y la Biblia enseña que a todo el que Él recibe por hijo es azotado, porque si no, viene a ser hijo bastardo. Y todo hijo
no queda sin ser disciplinado. Amén. Te bendecimos, Dios. Dice el 34. Voy a leer el 33 porque me quedó una frase aquí. Dice, pues Dios no es Dios de confusión ni de paz, es Dios sino de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Los domingos pasados, estos otros 2 domingos que hemos estado hablando de esto, yo quiero que usted entienda algo. Mira, entienda algo. Amén. Estuvimos hablando del bautismo del Espíritu Santo y estuvimos hablando del hablar en lengua. Y según el contexto, el contenido del contexto del capítulo 2, según el contexto del capítulo 2, allí se está hablando, se está refiriendo acerca de la venida del Espíritu Santo. El otro ejemplo que tocamos, que fue Hechos 10, 44 en adelante, amén, está hablando de que Pedro estaba predicando y vino el Espíritu Santo sobre los que estaban oyendo y hablaron en otras lenguas. Y en Hechos 19 dice que Pablo le pregunta a ese grupo que había creído que en qué habían sido bautizados. Ellos les dijeron en el bautismo de Juan. Él le hace la pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo y ellos les dicen, ni siquiera conocemos si hay Espíritu Santo. Dice que Pablo le habla imponiéndole las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en estos 3 pasajes, atienda para acá, que el contexto es de la venida, de la llegada del Espíritu Santo a morar en el cuerpo del ser humano. Amén. La evidencia, lo que ocurre cuando ellos reciben el Espíritu, es que hablan en otras lenguas. Ahora yo creo que lo que está pasando en Corintios 14, según la información del contenido, del contexto de este capítulo, que es bastante larguito, Pablo todo el tiempo está corrigiendo y enseñando porque había desorden cuando se reunían como iglesia. Amén. No está hablando de que vino el Espíritu Santo, que era el tema que estuvimos tratando, y del hablar en lengua, que era la evidencia. Amén. Sino, sin embargo, que ahora ellos habían recibido el regalo del hablar en lengua. Amén. Pero como que esta iglesia de los Corintios tenía su problemita de orden, lo cogieron como un juego. Todo aquello era un alboroto todo el tiempo y allí no se entendía nada. Y Pablo le escribe la carta. Esto se lo dije el domingo pasado. Le dicen, no, mi hermano, no es así. Mira, es así como debe ser. Amén. Y termino con esto. Amén. Leemos el versículo 37. Versículo 37, de este mismo donde estamos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En algunas ocasiones Pablo decía, esto digo yo, no dice el Señor. Pero en esta ocasión, cuando usted ve este versículo, usted se da cuenta que esto entra dentro de las ordenanzas del Señor. Y yo más que todo lo que puedo ver en el contexto de este capítulo es que Pablo está corrigiendo y enseñando porque había desorden. Amén. Pero mire ahora, en el 39 lo que dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Amén. Que hablen en lengua. Si no hay interpretación, que callen cuando estamos reunidos como iglesia. Amén. Que hablen por turno, igual que el profetizar. Lo está enseñando ahí. Que hablen por turno. Amén. Que sería lo correcto. El domingo pasado, mientras estábamos predicando, Yanni estaba siendo tocada. Y ella estaba allí con la cabeza abajo, tranquilita, allí siendo tocada y estaba siendo edificada ella. Amén. Esto es lo que está exhortando Pablo en esta ocasión. Yo vuelvo a recalcar, el contenido de este capítulo no habla de la venida del Espíritu Santo, no habla, sino lo que está hablando es de corrección y enseñanza con respecto al orden de cómo se hacen las cosas cuando estamos reunidos con la iglesia. Y en este caso, el problema era que estaban todo el tiempo hablando en lengua. Pablo dijo, no es así.
como cuando se reunieron para la cena. No es llegar y con el molote como vacas entraron por el portillo y a comer. No. Esperen a que lleguen los hermanos, reúnanse y háganlo como una ceremonia. El que tenga hambre, le dice Pablo en esa ocasión, vaya y coma en su casa. Amén. El que tenga problemas de glotonería, todas esas cosas, porque la idea era participar de la cena del Señor. Y por todas estas cositas y algunas más podemos ver que había mucha indisciplina en la iglesia de los Corintios. Gracias a Dios acá no hay indisciplina. Amén. Acá somos bastante, a pesar de que es una congregación nueva, personas, creo que creada por más del 50% de personas ya que pasan de la edad media. ¿Cuál sería la edad media? ¿50? No, la edad media viene siendo unos 35 en adelante, porque si llegamos a 70, 80 años los más robustos, entonces debe ser 35, 40 años la edad media. Y creo que la mayoría de los que se congregan, porque todavía no llego ahí, amén, pasan por allí de los 35 a los 40, pasan por ahí. Yani, por ejemplo, a ver, ¿usted qué edad tiene? 41. Ah, ¿viste? ¿Y usted? Ya pasa de los 40. Yo tengo 32. Amén. Amén. Dice el versículo 40, pero hágase todo decente y con orden, porque el mayor problema que había era que había desorden, no tenían una guía de cómo hacer las cosas. Y cuando usted y yo nos reunimos como iglesia, primero tiene un orden, viene el que está dirigiendo, se para aquí, da el saludo, manda a poner en vibrador a los teléfonos, para que no se vea feo, que el teléfono suene, si usted lo llaman, todas esas cosas. Tratamos de que nadie camine, de que nadie hable, de que los niños estén allí en su sección, sino por allá atrás, todo el mundo en silencio, para respetar lo que se va a hacer acá adelante. Se lee la palabra, se ora, se pasa la alabanza, que es el momento de tú gozarte, de dar el brinco, de danzarte, de decir aleluya, de decir gloria a Dios, hasta de hablar en lengua. Si te viene el hablar en lengua allí, pasó ese tiempo. Es el momento de sentarse. Amén, llenos de gozo. Se supone que usted recibió liberación en medio de la alabanza, que las cargas se fueron. Usted allí va a dar gracias, va a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en usted. Llega el momento de las ofrendas, otro tiempo donde usted camina por el pasillo, conversa, todas estas cosas, se pone la alabanza que se pone allí o canta alguien, y así tiene un orden. Se llega a la palabra. La palabra debemos de estar todos tranquilitos, prestando atención para no perdernos nada de lo que diga el que está parado acá adelante. Amén. Después de la palabra, cuando se va a ministrar, lo enseñé así los 2 domingos pasados, para mí es el momento donde deben de pasar estas cosas, que en la iglesia de los Corintios no era así, era desde que llegaban a las 8 de la mañana, y si era hasta las 10 estaban allí en ese alboroto. Amén. Y Pablo lo que le está queriendo es, primero le estaba amonestando y después los estaba enseñando de cómo debían de hacerse las cosas. Y mire cómo termina el versículo 40. Amén. Pero hágase todo decente y con orden. ¿Qué usted entiende por la palabra decente? Cuando usted oye que dicen, ay, pero fulano, qué decente es. ¿Por qué? Porque es una persona que te pasa por el lado. Primero, se viste correctamente. Amén. Segundo, desde que se levanta, todo el que le pasa por el lado lo saluda. Así era Jesús. Jesús, por donde quiera que pasara, decía, Shalom Alejem, la paz sea con vosotros. Amén. Saluda. Si ve a una anciana que va a cruzar la calle, le ayuda. Si eso es una persona, ¿dónde? ¿Qué dije? Decente, educada. Amén. Que es sinónimo de la palabra decente. Amén. Ahora, cuando dice con orden, aquí sí hay que atender esta palabra. ¿Saben por qué? Porque donde no hay orden, ahí no está el Señor. Amén. ¿Saben por qué? Porque lo primero que hizo el creador de este mundo fue ordenar lo que estaba desordenado en el Génesis. ¿No lo dice la Escritura ya? Y ordenó lo que estaba desordenado. Las aguas pónganse aquí, la tierra aquí, hágase la luz. Todo lo puso en orden. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo en nosotros cuando nacimos de nuevo es ordenar una vida desordenada que llevábamos. Amén. Porque si yo no estuviera en Cristo a esta hora, posiblemente anduviera cantando mexicano arriba de un carretón con un sombrero de medio lado. Algo así. ¿Sí? Pero todo eso lo puso en orden. ¿Por qué? Porque por esa mala vida lo único que iba a llevar era a que el matrimonio llegó
a desbaratarse, la economía, todo, y era un desorden total. Entonces tenemos que ver bien esta palabra y respetarla. Amén. Y donde no hay un orden, ahí no está Dios. Y esto empieza desde la casa hasta la comunidad, la congregación, y donde quiera que usted pueda llegar. Esto tiene que ver mucho con el testimonio de lo que Cristo está haciendo en ti, si realmente hemos nacido de nuevo y estamos siendo transformados por Dios. Amén. En 1 Corintios 12 habla de los dones. Amén. En el versículo 10, allí habla y dice, diversos géneros de lengua, refiriéndose a un don y interpretación de lenguas. Recuerden que cuando aquí en el 14 él empieza a hablar, se está refiriendo a los dones y hace hincapié entre la profecía y el hablar en lengua. Y entendemos allá en el 1 Corintios 12, 10, que está como don diversos géneros de lengua. Acá lo vimos en la primera clase, que según lo que dice en el 13.1 de Corintios, dice, y si hablar en lenguas angelicales o lenguas humanas y no tienes amor, de nada te sirve. Mire todas las cosas. Y lo vimos en la luz de la palabra, que es la evidencia de que recibimos el Espíritu Santo según el contexto de esas porciones que vimos. Amén. Y como dones vemos que hay diversos géneros de lengua y que hay interpretación de lengua. Y yo termino con esto. Creo que estas son las cosas que tenemos que procurar la iglesia. Y creo que los dones, como Pablo dice aquí, procurar los dones mejores. Y entre esos dones mejores le está diciendo no solo el hablar en lengua, sino el profetizar. Pero cuando lo vimos los domingos pasados, vimos que cuando hablamos en lengua nos edificamos y vimos que magnificamos el nombre de Dios. Y nos está presentando en 12:10 como que hay diversos géneros de lengua, es decir, que usted puede hablar diferentes idiomas. Amén. Que usted puede hablar en lenguas angelicales. Amén. Y que hay interpretación de lengua. Estos son los dones que usted y yo debemos abundar, que hoy a la iglesia esto no le interesa. Hoy a la iglesia esto no lo vive. Hoy a la iglesia esto no lo conoce, porque se ha vuelto muy natural. Amén. Muy natural, pero cuando está escrito en la Biblia es porque es real, es porque es así. Si hay diversos géneros de lengua, y yo me he topado por ahí en diferentes congregaciones personas que hablan, por allá en Mola, uno así que me viene a la mente, ¿tú lo conoces, varón? Él cuando empieza a hablar en lengua te habla en inglés, te habla en chino, te habla como 3 o 4 lenguajes ahí, extraños ahí, que son idiomas de por allá, chino, inglés, no sé, algo así. Y así, amén. Y interpretación de lengua. Estos son los dones que Dios le dio a la iglesia. Amén. Ahora, creemos en el hablar de lengua, pero no creemos en que Dios puede interpretar. Yo mismo no abundo mucho en esto. Es decir, que yo tengo que hacer hincapié, pedirle esto al Señor, buscar al Señor en oración. Amén. Como cuando estaban en el aposento alto, para que Dios me dé estos dones de interpretación de lengua. Esto me ha pasado apenas a mí 2, 3, 4 veces. Recuerdo cuando estábamos de ahí para allá, cuando el local era de ahí para allá, yo estaba por ahí por un banco de esto, orándole, creo que era el tío de mi esposa que se congregaba acá cuando eso. Y yo empecé a orar por él y empecé a hablarle en lengua y yo iba entendiendo en mi interior lo que yo le iba diciendo. Y después le dije, mira, todo lo que te dije en lengua fue esto, esto, esto. Él empezó a llorar porque venía de parte de Dios. Amén. El primer domingo cuando predicamos esto, la señora que estaba aquí, que recibió, entendió lo que estaba hablando el varón. Levante la mano, varón. Entendió lo que estaba hablando el varón. Y me dijo, pastor, yo entiendo lo que él está hablando. Y él está diciendo en lengua ahí, yo amo a Dios. Le dije, eso es confirmación porque dice que cuando hablamos en lengua, magnificamos el nombre de Dios. Cuando habla la palabra magnificar, lo estamos exaltando, lo estamos reconociendo. Amén. 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 Bueno, pues así de esta manera terminamos con el hablar en lengua. Si usted me permite, usted se pone sobre sus pies. Alguien me dice la hora, el tiempo que tenemos.